El primer tema a tratar será la transformación digital en la agroindustria con el ingeniero Jonathan Rodríguez Alarcón. Le daremos el pase de forma virtual y él nos acompañará y nos explicará sobre la transformación digital en la agroindustria. Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches por allá. Espero que se encuentren muy bien. La verdad que es un evento, como comentaba Cristian Moreno, es un evento muy interesante, un evento híbrido, un evento donde estamos cada vez más cerca a ustedes, nuestros usuarios finales y clientes. Y en esta oportunidad me gustaría hablarles un poquito sobre qué es la transformación digital en las industrias, ¿no? Schneider Electric cada vez quiere presentar nuevas soluciones, soluciones más innovadoras. Y el día de hoy les voy a comentar sobre tres soluciones muy interesantes que ya estamos implementando de la mano con nuestros partners, en este caso, ¿no? Con ustedes, con Ciel Electric, para poder generar mayores ventajas. Entonces, ¿me dejan compartir mi pantalla? Y me comentan cuando ya la pueden ver. ¿Sí? ¿Listo, Robinson? ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, Jonathan, te vemos perfectamente. Perfecto, listo. Entonces, en primer lugar me presento, mi nombre es Jonathan Rodríguez, dentro de Schneider Electric soy el especialista de automatización que tiene que ver todo en la parte de automatización de máquinas y automatización de procesos y también encargado de desarrollar negocios, ¿no? En la parte de OEMs, en la parte de canales integradores. Como les comentaba, tenemos nuevas soluciones basadas en Internet de las Cosas, pero lo primero que debemos conocer es qué es EcoStruxure y qué es esta nueva forma o este nuevo término en lo cual queremos automatizar las plantas, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes ya conocen esta convergencia entre el mundo IT y el mundo de OT, ¿correcto? Esta convergencia entre la parte hardware, entre la parte de productos conectados, entre la parte de la máquina, con la parte de servidores, con las tecnologías de la información, como sistemas DSS, como sistemas SCADA. Pero ¿qué ocurre si a esa arquitectura convencional que ya existe en nuestras plantas, en el Perú y en el mundo, le sumamos el tema del IoT, el tema del Internet de las Cosas? Eso nos va a permitir que vamos a acelerar y vamos a tener disponible la información desde cualquier lugar del mundo, sin necesidad de repente estar dentro de planta, sin necesidad de estar frente a un monitor, frente a un HMI o frente a un sistema SCADA. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, la suma del IoT más el mundo de IT y más el mundo de UT nos trae como un resultado una optimización. ¿Sí? Una optimización no solo en los procesos que tenemos, sino también en el consumo de energía, lo que nos permite ser cada vez mayor rendimiento, mayor performance y mayores resultados, que es lo que queremos al final del día. A esta suma es lo que nosotros como Schneider Electric le llamamos una solución EcoStruxure. ¿Sí? EcoStruxure, más que una arquitectura, como ustedes pueden ver ahí, es esta nueva filosofía que trata de presentar Schneider Electric a los usuarios finales, ¿sí? De repente muchos de ustedes nos conocen en la parte de productos conectados, que vendemos de repente la parte de variación, la parte de sensores, la parte de repente de sistemas de calidad de energía, pero Schneider Electric es mucho más que eso, ¿sí? Es una solución completa que va desde la primera capa, que pueden ver ustedes aquí, que es productos conectados, que son esos productos o estos equipos que se encuentran en campo o en planta, que nos permiten conectarnos a recibir señales, que se encuentran en la interacción directa con el operador de repente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de pantallas HMI, de sensores, de botonería, arrancadores y demás, ¿sí? Una vez que tenemos toda esta información disponible, obviamente lo ideal es pasar a un segundo nivel, que es lo que llamamos Edge Control. Es donde aparece, por ejemplo, nuestros PLCs, ya sean de máquinas, ya sean de procesos, aparece un sistema SCADA de supervisión, un sistema DSS, las PCs industriales y demás. Es aquí donde recibimos toda la información, las concentramos y aplicamos algún tipo de lógica o algún tipo de control dependiendo de nuestro proceso. ¿Listo? Pero, ¿qué es lo que ocurre? De que Schneider Electric ahora tiene una tercera capa, un tercer nivel, que se llama aplicativos, analítica y servicios avanzados. Es aquí donde nosotros queremos diferenciarnos frente a la competencia porque ofrecemos nuevas soluciones y nuevo valor agregado. Una vez que ya tenemos toda la información disponible de mi planta o de mi máquina, lo que queremos es llevarla a un segundo nivel. ¿Por qué no, por ejemplo, compartirla a la nube? ¿Por qué no, por ejemplo, crear aplicaciones o soluciones de realidad aumentada, donde tenga la información disponible a la mano? ¿O por qué no crear soluciones basadas en ciberseguridad, por ejemplo, como Secure Connect Advisor? Sí, entonces, hoy en día, en este pequeño espacio, me gustaría mostrarles rápidamente de qué consiste estas tres grandes soluciones, tres advisors, que nos permiten darle un valor agregado a nuestro usuario final. ¿Listo?
La primera de ellas es la solución de realidad aumentada, o como ustedes pueden ver el nombre de arriba, la solución de Augmented Operator Advisor. ¿Qué es lo que hace esta solución en campo? ¿Qué es lo que hace esta solución al final del día? Es una solución que me permite superponer objetos virtuales sobre el mundo real. Es decir, de que yo puedo estar por la planta dando una visita de repente en campo, yo como operador o yo como jefe de planta, y simplemente con mi celular o con mi tablet empiezo a apuntar de repente a un variador, a un tablero, a una máquina, y voy a poder ver información relevante de este equipo. Voy a poder, por ejemplo, ver documentos, manuales, voy a poder videos de repente procedimientos, y no solo eso, incluso también voy a poder ver variables en tiempo real. Entonces, ¿qué tan útil para nosotros sería que al apuntar de repente a un motor o a un variador o a un tablero eléctrico podamos ver no solo los planos, las señales eléctricas, sino, por ejemplo, ver la velocidad del motor, la corriente del motor, la velocidad del variador, etcétera? Sí, entonces, esta información lo que nos permite es empoderar al operador para que el operador pueda tener esta información a la mano, y cuando ocurra algún problema de mantenimiento, alguna falla imprevista de repente, o algo que necesitamos resolver inmediatamente en campo, no tengamos que perder tiempo en buscar instructivos de control, en buscar procedimientos, en llamar al especialista. Todo va a estar de manera digital y a la mano en nuestro celular. ¿Listo? Y si es que por algún motivo no podemos resolver el problema, como ustedes pueden ver aquí, esta solución me permite conectarnos con un especialista de manera inmediata. Podemos conectarnos con un especialista, como ustedes pueden ver aquí, como un experto, de manera que el especialista, desde nuestra aplicación de realidad aumentada, va a poder visualizar todo lo que nosotros estamos viendo. No solo va a poder ver la imagen a través de la cámara, sino también va a poder ver los datos y manuales y procedimientos. Nos va a poder indicar qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos realizar y demás. Listo, esta solución de realidad aumentada, como la mayoría de soluciones que se encuentran en la capa 3, son soluciones agnósticas. ¿Qué significan esto? De que funcionan, sí, si bien es cierto, funcionan con nuestros equipamientos y con el hardware de Schneider Electric, pero también pueden funcionar con cualquier otro equipo. Esa es parte de la novedad que tenemos. ¿Sí? Una segunda solución de repente que ustedes por ahí ya lo han escuchado es la solución de Machine Advisor. Aquí el concepto es un poco distinto. Aquí ya no estamos hablando de resolver problemas en campo, sino el tema de la movilidad de la data. ¿Qué tan útil para nosotros sería, por ejemplo, de que la información de rendimiento de mi máquina, la velocidad, corriente, procesos y demás, no solo la tuviera de repente en planta, sino que la pudiera llevar la pudiera ver desde cualquier lugar del mundo? Simplemente bastaría con abrir mi celular, con abrir mi laptop y empezar a ver el nivel de performance y rendimiento de mi máquina. Eso es lo que nos ofrece Machine Advisor. Machine Advisor es una solución basada netamente en la nube que nos permite almacenar, historizar la información clave y crítica de mi planta y mi máquina, y no solo almacenarla, sino poder generar dashboards y KPIs que me permiten visualizar toda esta información. Entonces, esto es una solución que muchos de los clientes nos han pedido, y hoy en día, en plena pandemia, yo creo que ha sido bastante clave y crítica, ¿no? Muchos de especialistas, técnicos, gerentes de planta no podían estar de repente en campo, ¿no? No podían ver la información, tenían que estar de repente frente a un HMI, frente a un sistema SCADA, pero hoy con Machine Advisor evitamos todo eso, ¿no? Desde la comodidad de nuestra casa, de la oficina, podemos ver cómo va el rendimiento de nuestras máquinas, ¿no? Entonces, esto es un valor agregado bastante útil hoy en día para nuestros usuarios finales. Y por último, de lo que les quería comentar el día de hoy, para poder cerrar esta pequeña presentación, es sobre la solución de Secure Connect Advisor, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece esta solución? Es una solución netamente basada en ciberseguridad. Lo que hace es permitirme un acceso y un control directo desde cualquier lugar del mundo hasta mi máquina. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido alguna falla en nuestro PLC, en nuestro HMI, en nuestro variador, etcétera, etcétera, y no podemos resolverlo, y no se pudo resolver de repente con una llamada telefónica, con un soporte remoto, y es necesario que venga un especialista? Correcto, es generar el pase, el ingreso, esperar todo ese tiempo, la parada de la máquina para poder resolver este problema. Hoy en día con Secure Connect Advisor es una solución que vendría a ser como una suerte, ¿no?, de VPN industrial, pero que me permite conectarme yo como especialista o otro especialista desde cualquier lugar del mundo hasta nuestra planta, como si estuviéramos físicamente al costado del equipo. Voy a poder hacer desde la carga y descarga el programa del PLC, actualizar el firmware, cambiar la configuración de mi variador y cualquier otra configuración de mis equipos que se encuentren conectados en la red.
Hoy en día Secure Connect Advisor nos permite esta nueva funcionalidad y cada vez estar más conectados a nuestros equipos, independiente de que no esté en planta, cada vez nos permite estar cada vez más cerca, ¿no? de mis procesos, de mis activos. Entonces son estas tres soluciones que les acabo de comentar, una solución basada en realidad aumentada, una solución basada en la nube, que es como Machine Advisor, y esta última solución basada en la ciberseguridad, que me permite la conexión segura desde el operador y el experto hacia la planta. ¿Sí? Entonces son esas tres soluciones que están transformando hoy en día la digitalización en las industrias y nos permiten no solo quedarnos en una arquitectura convencional de equipos conectados, de variadores y HMIs y un sistema de control convencional, sino darle un valor agregado hoy en día a las industrias, ¿no? De que puedan cada vez ser más digitales y tener la información siempre ahí a la mano. ¿Listo? Entonces, esto sería un poco de las soluciones que queremos mostrarles el día de hoy para poder conversar durante el transcurso de esta charla. Listo. Gracias, Robinson. A ti. Coménteme. Justo, muy, muy buena pregunta y es una pregunta que muchos de nuestros clientes nos hacen, ¿no? Solo va a funcionar de repente con el PLC de Schneider, solo va a funcionar con el variador de Schneider y la respuesta es que no. Sí, estas soluciones, como les comentaba, son totalmente agnósticas y nos permiten conectarnos no solo al equipo de Schneider, sino a cualquier otro equipo, a cualquier otra marca, porque nos basamos netamente en el protocolo. ¿Cuál es la única condición? Es que obviamente el equipo tiene que tener un puerto Ethernet disponible para poder obtener la información, obtener la data, y una vez que obtenemos toda esta información, podemos aplicar estos tres advisors, ¿sí? Eso sería la respuesta, Robinson. Listo, entonces para poder dejar claro, la solución de Machine Advisor nos permite, uno, monitorear la información en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Dos, poder crear dashboards y KPIs, ¿no es cierto?, para poder tener una idea más clara de esta información. Tres, poder historizar toda esta información, es decir, de que no solo la voy a monitorear, sino que se va a ir almacenando en la nube. Es decir, que tengo una gran capacidad. Estamos hablando aquí no solo de 1000 o 10.000. Estamos hablando de millones de datos que se van a ir almacenando en la nube. Y por último, que me va a permitir crear alarmas. ¿Qué significa esto? Si es que algún tipo de variable, por ejemplo, sobrepasó algún límite que nosotros hemos definido, nos va a llegar un mensaje en tiempo real por correo electrónico o a nuestro celular para poder identificar esta falla. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite Machine Advisor. Listo, entonces la solución, perfecto, la solución de Augmented Operator Advisor, que vendría a ser nuestra solución basada en realidad aumentada, en primer lugar, uno, nos permite empoderar a nuestro operador. Hacemos que nuestro operador tenga toda la información disponible y a la mano, que podamos evitar pérdida de tiempo en mantenimientos imprevistos, por ejemplo. Cada vez que ocurre alguna falla o algún problema, nuestro operador tiene toda esta información disponible y a la mano. Y tercero es compartir el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos digitalizar estos procedimientos. Es decir, de que en el momento que queramos capacitar a un nuevo personal o cuando ingrese esta nueva fuerza laboral joven dispuesta, ¿no es cierto?, a trabajar con esos nuevos conocimientos, todos estos procedimientos instructivos y manuales ya están digitalizados en la herramienta, lo cual les permite poder trabajar de una manera más segura y más eficiente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ofrece la solución de realidad aumentada. Listo. Y por último, esta última solución de Secure Connect Advisor, ¿qué es lo que podemos lograr? Es uno, es conexión de manera segura, de manera cyber segura, porque aquí estamos hablando de llegar a través de la nube desde cualquier lugar del mundo, ¿sí? Hoy en día muy pocas soluciones nos permiten hacer eso. Nos dicen, sí, es probable, es posible que puedas conectarte desde tu casa hasta la planta, pero no garantizan esa ciberseguridad y al final del día eso es algo muy crítico y muy importante cuando hablamos de soluciones digitales. Entonces, uno, nos permite poder hacer eso y dos, es poder reducir estos tiempos de parada de planta. Si nosotros podemos conectarnos con nuestros especialistas de manera rápida, el especialista no necesita tomar el control de mi laptop, de mi PC, de mi máquina para poder resolver el problema, sino directamente él puede hacer eso, nos ayuda bastante, ¿no? Y por tercer nivel es que tenemos un manager
para poder generar toda esa trazabilidad. Es importante que nosotros sepamos de que Jonathan Rodríguez se conectó el 30 de septiembre a mi PLC, que el día 2 de octubre se conectó Robinson, que el 15 de noviembre se conectó, por ejemplo, Alejandro, de tal manera que toda esa trazabilidad queda historizada y sabemos, ¿no?, quién fue la persona que se conectó, cuándo se conectó, a qué hora se conectó y a qué equipo se conectó. Entonces, eso es lo que nos ofrece Secure Connect, ¿no? No solo poder conectarnos, sino además generar toda esa trazabilidad de conexiones entre el experto y nuestra planta. Nos garantiza tener el conocimiento de los sucesos, tal vez como data, como información, pero más que información en los sistemas para la industria, escuché hace un rato que también podría intervenirse a nivel, digamos, físico. Estos mecanismos, si bien es cierto la electrónica, que está aplicada más que nada en los variadores, ¿hasta qué nivel podría llegar en el tema del control industrial? Porque los principales actuadores, en este caso, a nivel industrial, estamos hablando de sistemas de control como contactores o protectores, como relés, guardomotores, etc. En ese caso, para poder actuar, tendrían que estos equipos adaptarse a este sistema, a este nuevo sistema para poder actuar. Vale, entonces justo es algo muy interesante y muy importante también aquí aclarar, ¿no? Por ejemplo, la solución de Secure Connect Advisor que de repente hace referencia a tu comentario, que me permite yo conectarme hasta la planta y poder tomar y tener control, aquí dependemos de un principal equipo. El equipo Gateway que me va a permitir la conexión y la conexión de manera segura. Este equipo se llama nuestro IoT Box. Una vez que el especialista externo, en este caso yo, por ejemplo, que me encuentro en Lima, quiera conectarme hasta el variador para poder verificar el control, para poder hacer algún tipo de cambio en la lógica o en la configuración del variador, lo primero que voy a hacer es llegar hasta este IoT Box. Una vez que llegue al IoT Box, de manera por cable, por medio ya sea Ethernet o por modo ACP o por un protocolo que se maneje bajo este puerto, Ethernet, voy a poder conectarme no solo a este variador, sino a todos los variadores, ¿no? Y voy a poder hacer lo mismo que si estuviera físicamente o presencialmente frente al equipo, como si estuviera conectado con un cable Ethernet directo al equipo. Voy a poder ver su configuración, voy a poder ver de repente la lógica que tiene, las señales que estoy recibiendo y hacer toda la configuración que yo necesite a este equipo. No solo el variador, voy a poderlo hacer de repente a un PLC que se encuentra en el mismo segmento de red, voy a poder hacerlo de repente a un sistema HMI, un sistema SCADA y demás, y todos los equipos, ¿no? Entonces, solo como comentario de repente entre paréntesis, existe un caso de éxito en otros países que inclusive a través de esta solución de Secure Connect Advisor pudieron conectarse a una red de cámaras que se encontraban en el mismo segmento de red, ¿no? Entonces, para el tema de supervisión inclusive, desde otro país o desde otra ciudad, pudieron conectarse a la red de cámaras para poder ver, ¿no?, la zona, en este caso en la minería, ¿no? Entonces, todo se hace a través del primer puerto principal, que es el puerto de Ethernet, que esté conectado a nuestro IoT Box, y es nuestro IoT Box el equipo certificado bajo la normativa IS que me permite el acceso seguro, ¿no?, para poder conectarme con el especialista. Entonces, eso sería la arquitectura, por así llamarla, para yo poder conectarme, ¿no?, a esos equipos, en este caso este variador. Sí, no sé si eso de repente responde un poco a tu pregunta. Sí, solamente como adicional, ¿hay algún requisito mínimo de conectividad para poder acceder a este sistema? Hablándolo del punto de vista de Internet. Claro, no. En realidad puede ser cualquier variador que tenga el puerto de Ethernet, puede ser cualquier PLC que tenga el puerto de Ethernet. Hoy en día el puerto de Ethernet es algo
clave, ¿no? Porque es un protocolo totalmente libre que me permite enviar la información, manejarla de manera remota, ¿no? Una vez que yo tenga el dispositivo que cuente con este puerto de Ethernet, ya está casi todo hecho. Simplemente implementamos nuestro IoT Box, que es el equipo que cuenta con los certificados de ciberseguridad, y es el equipo Gateway, ¿no? Es como que la puerta y el enlace que a través de él vamos a poder conectarnos a los demás equipos, ¿vale? Entonces solo necesitaríamos que los equipos que deseamos monitorear o conectarnos tengan este puerto y eso sería todo. Excelente respuesta, Jonathan. También quisiera agregar que en nuestro showroom tenemos una solución en el cual tenemos implementado el IoT Box, que es el único certificado IS para comunicarnos por la red, y podrán ustedes también disfrutar de la realidad aumentada, interactuarán, y también tenemos un dashboard, el cual está conectado al variador que tenemos ahí y al PLC a través del IoT Box. Muchas gracias, Jonathan. ¿Alguna otra pregunta del público que quiera aclarar? ¿Alguna duda? A ver, por favor. Acá en la primera fila. Una consulta respecto justo a la conectividad, redundando un poquito ahí el tema. Justo el tema como viene a hacerse sobre agroindustrias, ¿sí? Hay agroindustrias que se encuentran aisladas del tema de conectividad. O sea, nos referimos a que se encuentran muy, muy alejadas de la ciudad. Entonces, ¿hay alguna solución respecto a eso? Me imagino como en algunas otras marcas que se está planteando con GSM a través de 5G o chips. Correcto. Sí, en la verdad es muy buena pregunta porque me permite hablar un poquito más sobre el IoT Box que menciona Robinson. Sí, entonces, solo de repente, antes de responder tu pregunta, el IoT Box es este equipo, este hardware que me va a permitir no solo hacer el tema de Secure Connect, crear la conexión de manera segura, también puedo hacer realidad aumentada con el IoT Box y también puedo hacer Machine Advisor. Por ahí de repente si se les ocurre una pregunta, pero cada solución es de manera independiente, no, porque pueden trabajar las tres soluciones juntas. Podemos trabajar una solución donde puede enviar la data a un dashboard, donde pueda tener realidad aumentada y donde aparte pueda conectarme desde cualquier lugar de manera remota. Y eso me permite el IoT Box. Ahora, para poder responder tu pregunta, ¿cómo podríamos hacer, que sí nos ha ocurrido, cuando la estación de repente se encuentra de manera muy remota y hacer el tema del cableado es muy complicado? El IoT Box es una PC industrial como tal. Esta PC industrial viene con un sistema operativo, en este caso puede ser un sistema operativo basado en Windows o basado en Linux. ¿Cuál es la ventaja de esta PC industrial? Obviamente, aparte de estar preparado para entornos industriales, es de que me permite tres métodos de conexión a Internet. El primero, obviamente, es de manera cableada, ¿sí? Con un cable Ethernet ya tengo acceso a Internet. El segundo es poder conectarme o colgarme a una red Wi-Fi que tenga acceso a Internet. Y el tercero es de que puedo añadirle un chip 4G, como tú comentas. De esta manera tengo Internet de manera independiente. No dependo de estar conectado de manera cableada física o estar conectado a una red Wi-Fi. El equipo IoT Box puede tener un chip 4G. Este chip puede ser de cualquier operador que tenga su plan postpago, pues, ¿no? Y ya tiene de manera Internet de manera independiente. Entonces el equipo simplemente se pone en campo en esta estación remota, se conecta a los PLCs, por ejemplo, y a través del IoT Box, con este módulo que tú comentas 4G, podemos enviar la información directamente a la nube, ya sea para que se publique un dashboard o para que el especialista se conecte de manera remota a tomar control sobre el equipo. Entonces es la ventaja de este equipo IoT Box, ¿no? de manera industrial. Gracias. Perfecto, Jonathan. Vale. Con esto nos queda claro que el IoT Box no necesita estar conectado a una red local necesariamente. Se le puede poner un chip y con 4G ustedes pueden conectarse desde cualquier parte del mundo a sus equipos. ¿Alguna otra consulta? Ahí en la última fila, por favor. Buenas noches. Mira, completando la pregunta del colega adelante, en el tema de, hay puntos donde tenemos agroindustrias y empresas donde están fuera del alcance de una red, tanto telefonía y esto.
También tiene una conexión para un sistema GSM satelital, el sistema que estás vendiendo, porque... Correcto, ¿no? Con IoT Box. Perdón. Sí, como comentas, perdón, sí, continúa. Bueno, aparte de que estoy metido en el mundo de la electricidad, también doy servicio de sistema de selectora de grano por color. Y la empresa que estamos asistiendo, tanto como Daibon System y Ideal System, tienen un sistema donde ya ahora se podemos monitorear satelital. Solamente se necesita el operador para cuando se quiera reemplazar un repuesto, ¿no? Ahorita mi pregunta aquí es si también se necesita el operador o también el sistema que se está vendiendo puedes utilizar equipos alternos, ¿no? O la instalación tiene que ver con equipos alternos. Vale, entonces te comento un poquito, ¿no? Cómo se ve la solución. Uno, como tú comentas, el IoT Box sí me permite poder conectarme, ¿no? Como formato tipo radio, otro equipo de repente que tenga otra señal, y este equipo o esta zona de repente, ¿no? Como una red de sensores, ¿no es cierto? Enviamos la señal a un nodo donde tenga acceso a internet, porque aquí lo vital es de que el punto donde va a tener acceso a internet es donde tengamos nuestro IoT Box. Entonces podemos enviar la señal vía radio al equipo o al nodo central. El IoT Box central puede concentrar la información de otros nodos y a través de él podemos enviar la información a la nube. ¿Sí? Entonces, así sería la arquitectura, dependiendo de la distancia que tengamos y la información que vamos a enviar, podemos armar más o menos la arquitectura. Ahora, ¿cómo sería o en qué momento utilizaríamos de repente la mano o el operador, ¿no es cierto?, para intervenir? Uno, que en el caso del Secure Connect Advisor ya no necesitamos el operador. ¿Por qué? Porque si el operador o por ejemplo, este módulo o este tablero, si es remota, se encuentra lejos y para llegarnos el operador tiene que tomarse un tiempo, y el PLC simplemente entró en falla, el variador entró en falla, se activó las alarmas, o el HMI cayó, por ejemplo. Nosotros, desde oficina o desde la base, podemos conectarnos directamente al equipo. No necesitamos que vaya un operador y active un switch, presione un botón, de clic en aceptar, nada por el estilo, porque todo eso lo hace el manager. ¿Qué es lo que ocurre? Hablando un poquito más técnico de repente, la persona que se va a conectar, vamos a llamarle como que es el link manager, esta persona se conecta al manager principal. ¿Qué es lo que hace el manager? Primero te pide tus credenciales, ¿no? Queremos saber que eres la persona que tiene acceso verdaderamente a este equipo. Recibe tus credenciales, y una vez que recibe tus credenciales, es el manager que acepta o deniega tu acceso al equipo. Una vez que ha aceptado tu acceso al equipo, se empieza a activar la trazabilidad. En este caso, por ejemplo, Jonathan Rodríguez está solicitando y se le acaba de acceder el acceso al PLC el 30 de septiembre a las 7:15 de la noche. Una vez que ya aceptó el manager de manera automática, ya empezamos a tomar control ya sea del variador, del PLC, del HMI. No necesitamos que esté un operador en campo para que presione un botón o active la señal de transmisión. Si por ahí va tu pregunta, ¿vale? Entonces, de manera remota puedo tomar el control de esos equipos. Claro, tú me estás hablando en el sistema de todo lo que es la data y la lógica electrónica, ¿no? Para controlar la potencia, pero estoy hablando si la falla se generara en la etapa de potencia, donde tendría que reemplazar un equipo, un contactor, claro, digamos como un cable, ¿no? Porque claro, arrancador me pasó que un terminal se aflojó y cómo, esa era la pregunta, ¿no? Claro, todavía no podemos reemplazar eso. Sería muy bueno. Claro, se conecte un cable y de manera remota yo lo conecte. Y es por eso todavía no estamos por eso te en ese nivel, pero solo sería a nivel de software, ¿no? De control, de lógica, de actualizar el programa, configuraciones y demás. Vale. Muy bien, una última pregunta para cerrar esta exposición. ¿Alguien tiene una duda? Muy bien, entonces tenemos todo claro, Jonathan. Muchas gracias por esta exposición. Tenemos claro que los 3 servicios de Advisor nos permiten conectarnos de forma remota y acceder a miles de variables que manejen nuestros equipos que tengan Ethernet embebido. Ahora continuaremos con el segundo tema de esta charla, de variadores de velocidad altívar en la optimización de operaciones industriales. Comentarles también que el día de hoy estamos lanzando al mercado el Altívar 610,
la versión más económica de todos los altíbar sin afectar su robustez, su accesibilidad y su fácil manejo. El expositor que viene ahora es el ingeniero Alejandro Arbulú Silva, nos hablará mucho más sobre este tema. Alejandro. Aló, aló. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por su tiempo, gracias por su participación, gracias por estar aquí después de este tiempo en cuarentena. Igual muy emocionado de estar ya saliendo a las canchas, ¿no? A poder compartir con ustedes y poder compartir con nuestros canales como Ciel, que tenemos mucho tiempo ya en el campo, todas las experiencias que hemos venido recogiendo a lo largo de estos años, ¿no? Ahí para comentarles un poco, yo soy... ¿Sí? ¿Estamos bien? Un momento. Francis, por favor, las diapositivas de Alejandro. Alejandro Arbulú. Bueno, algunos seguro ya me han visto por ahí. Para los que no me conocen, yo soy ingeniero de aplicaciones en lo que es variación de frecuencia para baja y media tensión en Perú y Bolivia. Realmente mi función es apoyarlos en el seleccionamiento, en el dimensionamiento, en la correcta configuración del equipo en la parte preventa, para que no tengan ningún inconveniente cuando el equipo ya llegue a sus instalaciones y tenga la duración y la efectividad que estamos buscando, ¿no? Porque la idea de estos equipos, de los variadores de frecuencia, es optimizar nuestro proceso, no ganarnos más problemas de los que ya tenemos normalmente, ¿no? Entonces, yo soy ingeniero electrónico, estoy en campo ya casi desde el 2005, más de 15 años, ¿no? Ahí en la tarde me dijeron que ya tenía bastante kilometraje, ¿no? Pero bueno, nos ha servido para pasar por todas estas herramientas que justamente me han llenado de una dicha bastante muy buena todo el trabajo que hemos realizado. ¿Por qué? Porque esta parte de tecnologías de la información, de la conectividad de Ethernet, nosotros allá por el 2004-2005 la veíamos ya con los Celio, que tenían su chip GSM y que nos mandaban los mensajes y que nosotros podíamos prender, apagar la bomba con mensajes de texto, ¿no? Ahora, con los puertos Ethernet y con este desarrollo de la tecnología IoT, ¿no? Con toda esta, podría decirse, el asentamiento de esta plataforma de Ethernet y de las comunicaciones nos permiten transmitir mucha información, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos haciendo un evento híbrido donde Jonathan ha podido interactuar con nosotros de una manera casi transparente, ¿no? Compartir la información, que eso, por ejemplo, con los protocolos seriales que teníamos antes, un Modbus, un Profibus, un DeviceNet, hubiera sido casi imposible, ¿no? Entonces, el Ethernet es una gran ventaja. Y ahí sumando a lo que comentaba Jonathan, tener los equipos ya conectados con estos dispositivos, con los puertos Ethernet, nos ayudan a poder interactuar con toda la familia de software y todas las ventajas que conlleva. ¿Y para qué? Para justamente hacer de nuestros procesos más eficientes. Ha habido un lag, creo, ahí en las diapositivas, ¿no? Como les comenté, ha habido todo un desarrollo, ¿no? Y todas unas revoluciones industriales desde la parte mecánica, ¿no? Hasta la automatización de los procesos lineales, ¿no? Y ahora estamos en la industria 4.0, que es la industria, la revolución industrial basada en tecnologías de la información. ¿Pero para qué? Para justamente hacer que nuestros procesos sean más eficientes, ¿no? Y seamos más competitivos a nivel global. Y esto va relacionado también con el cambio climático, ¿no? Ya hemos pasado, nosotros que estamos acá en el norte, yo vivo en Trujillo, le he vivido en carne propia 2 veces, 98 y este 2017, en Lima también la han sufrido y en Piura, en Tumbes más todavía, ¿no? El cambio climático está afectando, entonces tenemos que justamente ahorrar energía de cualquier manera. Y estas tecnologías ayudan a la sostenibilidad, ¿no? Que es utilizar menos recursos, ¿no? Lolo, ahora sí, ¿no? ¿Para qué? Para que las futuras generaciones tengan espacio suficiente para poderse desarrollar
Y justamente hay unos tratados internacionales a los cuales Schneider está suscrito, ¿no? Y todas estas empresas internacionales, como hemos visto, incluso en los focos, ya los logos de eficiencia A, eficiencia B, ¿no? Para lograr que el cambio climático a este 2050 no sea tan impactante, ¿no? Y acá hay un dato importante. ¿Dónde se consume la mayor cantidad de energía a nivel global? ¿No? Este dato no lo dice Schneider Electric, sino unas empresas que hacen estadísticas, ¿no? Tecnologías de información, ¿no? Data mining, que nos indican que más o menos el 70% del consumo de energía a nivel global son representados por motores, ¿no? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque justamente en una torta, en la repartición de la torta, ¿no? De consumo eléctrico, tenemos que atacar el espacio o la partición más grande, ¿no? Entonces, tenemos que justamente ir a los motores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer más eficiente nuestros procesos que conllevan motores eléctricos? ¿No? Justamente con los variadores de velocidad, ¿no? Entonces, ahí había una evolución también en el desarrollo de estas tecnologías de arranque y control motor, que hemos pasado por los arranques directos, que ya sabemos que nos generan ahí unos picos de tensión, el arranque estrella-triángulo, los soft starters, que hasta ahora son bastante utilizados en el Perú, ¿no? Y a nivel de los países emergentes son bastante utilizados, ¿no? Pero ya hemos llegado al punto en donde necesitamos ser más eficientes, controlar de una mejor manera nuestro proceso, generar menos consumos, ¿no? Y finalmente, ¿por qué? Porque tenemos que ser más competitivos a nivel global. O sea, ya no competimos de igual a igual, o sea, Trujillo, Chiclayo, Lima, no. Estamos compitiendo Perú versus el mundo, ¿no? ¿A dónde exportamos nuestra palta? ¿A dónde? ¿A dónde? China, ¿no? Holanda, que Holanda lo reparte a toda Europa, a Estados Unidos, ¿no? ¿Y quiénes son nuestros competidores? Chile, México, Colombia ya está sembrando, Uruguay también, ¿no? Entonces, Perú es el que tiene que ser más competitivo, ¿no? Entonces, justamente tenemos que estar al nivel de estos países para lograr esa ventaja, ¿no? O sea, ¿Chile estarán utilizando soft starters, arranques estrella-triángulo? Ya no, creo, ¿no? México, ¿no? Todas sus plantas son automatizadas. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Tenemos que ser súper competitivos ahora. Y es ahí donde los variadores de velocidad nos pueden ayudar bastante. En realidad, como les comentaba, a partir del 2005-2006 que estoy en campo, ya hemos estado trabajando bastante en el cambio de los arranques convencionales, estrella-triángulo, soft starters, a variadores de velocidad. Y hemos visto muchas ventajas, sobre todo en lo que son sistemas de bombeo y ventilación. Pero también, hace unos años, los sistemas de congestión, compresores de aire y de frío, ¿no? Estos compresores tipo pistón, tipo tornillo, para las cámaras frigoríficas, para los alimentos congelados, por ejemplo, antes venían con arranques simples, ahora ya están, o ya estamos migrando, o ya vienen con variadores de velocidad, ¿no? Y eso permite un ahorro y una eficiencia de energía de un 10 a 20% mejorada versus las soluciones anteriores. Entonces, ya esos antiguos compresores que por ahí tuviéramos en nuestras empresas de 400, 500, pues ya en estos momentos, como les comenté, variador de velocidad, ¿no? O sea, ya debemos estar pensando en que en otros países ya están en variador, ya están en tecnologías IoT, que lo pueden diagnosticar remotamente. Es más, yo he visto algunas plantas acá en Perú que desde Estados Unidos pueden monitorear el estado de sus variadores, ¿no? O sea, la central que está en Estados Unidos pueden monitorear los variadores Altivar para ver cómo están, ¿no? Desde hace unos 5 o 6 años atrás. Entonces ya están en esta tecnología. Este es un caso que tuvimos donde migramos un soft starter, un ATS48, que a full carga nos daba 312 amperios. Y con el variador, igual a full carga, 292 amperios. 20 amperios menos, ¿no? Entonces,
Ya estas pruebas las hemos realizado, ya hemos visto la cantidad de energía que podemos ahorrar y justamente ahí, como hemos visto en la parte, en la repartición del consumo de energía, el 70% del consumo global lo dan los motores. Y si nosotros ahorramos este 20%, estamos logrando un gran impacto en nuestro planeta, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos una serie de variadores que van desde 0.5 HP hasta los 2.400, 2.600 kilowatts en baja tensión, ¿no? Es nuestra familia Altivar. Ahí los dividimos en variadores Altivar Machine, Altivar Building, Altivar Process y los soft starters. Y como estrella ahora, ahí vamos a ver a un costado, en la mano derecha, casi a la mitad de la sala, el Altivar 610, que es el nuevo ingreso de los variadores de velocidad. Es el cumplidor, el más sencillo, pero a la vez robusto, ¿no? Con todas las funcionalidades y que es aplicado para sistemas de bombeo y ventilación, que justamente está enfocado a la industria agroindustrial, ¿no? Donde tenemos muchos sistemas de bombeo, bombeo presurizado, bombeo de dosificación, rebombeo, ¿no? Sistemas de ventilación para los túneles, sistemas de compresores. Entonces, como vemos, este equipo es muy simple de configurar, ¿no? Es bastante básico en cuanto a su arquitectura, pero a la vez bien robusto, porque viene con sus tarjetas barnizadas. Ojo, eso es un dato importante. Toda la familia de variadores de Schneider está pensada para el uso industrial. Entonces, ya de fábrica nosotros proveemos estas tarjetas barnizadas. No es necesario adicionar ningún código más, ¿no? Como podría verse en algunos antiguos productos, sino que ya vienen protegidos. Todas nuestras familias también integran comunicación Modbus como estándar y algunas de ellas ya vienen con comunicaciones Ethernet, ¿no? Entonces, este Altivar 610 es el cumplidor, como podríamos decirle, bastante robusto, específicamente para sistemas de bombeo y ventilación, ¿no? Ahí, como plus, nosotros queríamos comentarle que también este equipo puede adaptarse a las diversas funcionalidades que a veces se requieren en campo, ¿no? Bombas sumergibles, distancias largas, se le puede agregar sus inductancias motor, pueden conectarse a algunas otras redes como Profibus, ¿no? Y se puede hacer su extensión de entradas y salidas. Entonces, cumple una amplia gama de aplicaciones en las cuales estamos pues, orientados al bombeo y ventilación, no solamente en agroindustria, sino también puede aplicarse en los sistemas de petróleo y gas, pero bombeo y ventilación, ¿no? ¿Por qué Schneider? ¿No? Y Alejandro, sí, en el mercado existen muchos variadores que nos están funcionando. Sí, es verdad, ¿no? Ahí lo importante es conocer qué es lo que puede hacer tu equipo, ¿no? Tú qué puedes hacer con un Toyota, tú qué puedes hacer con un Nissan y qué es lo que para qué lo utilizas, mejor dicho, ¿no? O sea, qué es lo que vas a utilizar. Yo me puedo comprar una Hammer, bueno, no, porque no tengo mucho dinero, o un Jeep de 8 cilindros, como vemos ahora, ¿no? Que hay un montón de esos carros de 8, 12 cilindros, ¿no? Pero, ¿para qué? ¿Para ir a comprar pan? No, pues un carro que consume, pues, ¿no? De 10 galones por media cuadra, no, ¿no? Entonces, ahí la idea de Schneider es que con todo el conocimiento que tenemos, toda la experiencia que tenemos, toda la experiencia de Ciel, de los canales, de los especialistas, es brindarle la mejor solución para su aplicación. Es por eso que tenemos toda una amplia gama de soluciones. Nosotros ya no le decimos productos, ¿no? Sino soluciones en las cuales podemos ayudar. Es por eso que también está acá con nosotros Julio, que es el especialista de calidad de energía. Nos acompañaba también Jonathan, que es el especialista en todo lo que son tecnologías de automatización, ¿no? Tenemos a Ciel para justamente que integre en todas nuestras soluciones en todos los ámbitos. Entonces, a la hora de yo, por ejemplo,
ustedes me solicitan un variador a través de Ciel, nosotros no le vamos a decir, ya llévate este variador, ¿no? Oye, ¿cuál es tu aplicación? ¿En dónde lo vas a utilizar? ¿Cuántos arranques vas a tener? ¿Y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cuál es tu máquina? ¿No? ¿Has comparado la energía? ¿Has visto si tienes armónicos? ¿Quieres automatizar tu proceso? ¿Qué pasa si tú lo quieres controlar desde tu casa? ¿No? Y una serie de soluciones que podemos brindar. Eso, en realidad, es Schneider Electric, ¿no? ¿Por qué Schneider Electric? Porque podemos brindar la solución completa desde media tensión hasta el pulsador, ¿no? No utilices este pulsador porque no te va a cumplir. No utilices este contactor. Hablaban de los contactores. Hay una familia Tesis que también ya tiene puerto Ethernet y que se puede conectar para saber cuántas horas de operación ha tenido, cuánto desgaste en los contactos, igual que los interruptores que salieron con medición. Hace que en 2006 salieron los NSX con medidor que nos daba el desgaste de los contactos, ¿no? Entonces, todas esas soluciones las sumamos para brindar toda una alternativa que les va a beneficiar, ¿no? Entonces, es por eso que decimos Schneider no solamente es producto, sino Schneider es la solución, ¿no? Bueno, ahí los dejo. No sé si tienen alguna pregunta que... Sí, Alejandro, por mi parte, quiero que nos quede claro cómo ha sido la evolución en la industria respecto a los sistemas de arranque. Bueno, en realidad nosotros ya conocemos los arranques convencionales, ¿no? Los arranques directos, si bien es cierto, son bastante simples, pero el inconveniente era la corriente de inrush, la corriente de arranque, la corriente de inserción, podría decirse, ¿no? Que llegaba a 7 veces. Entonces, eso nos limitaba hasta cierta potencia. Después, como para mitigar un poco esta corriente de arranque, evolucionamos a los estrella triángulo, donde ya la corriente, en vez de ser 7 veces, bajaba unas 3, 4 veces. Y como una mejora, ya con la evolución de la electrónica de potencia, pasamos a los soft starters, donde erróneamente se cree que no hay corriente de inrush, pero con los soft starters también hay una corriente de arranque que puede llegar de 3 hasta 6 o 7 veces, dependiendo de la máquina. Ojo, eso hay que tenerlo bien en claro. Pero lo que sí mejora con los soft starters es la rampa de aceleración y la rampa de frenado. O sea, el golpe mecánico que teníamos con el directo y con los estrella triángulo se elimina con los soft starters porque ya hay un control mejorado, ¿no? Y finalmente, para evitar todos los picos de corriente, un mejor control de torque, un control más preciso de la velocidad para nuestro proceso, pues tenemos los variadores de velocidad. Y no acaba ahí. Ya pensaron que ya se había terminado. No, ahora los variadores tienen que ser conectados, ¿no? Los variadores ahora vienen con su puerto Ethernet y tienen una serie de funciones integradas como curva de la bomba, página web, ¿no? Medidor de energía, que van más allá y nos permiten analizar mejor cómo está el equipo antes de que ocurra un evento, ¿no? Ahí ya mencionaban de que qué pasa si se malogró. La idea es no llegar a ese punto en el cual se malogró, sino prevenir y predecir, ¿no? Esa es la idea de las evoluciones de tecnologías de variación de velocidad. Perfecto. ¿Y cómo los variadores de velocidad nos ayudan a optimizar nuestros procesos? Justamente, como habíamos también comentado, los variadores de velocidad nos ayudan controlando la energía que le entrega el variador al motor. Y eso nos permite optimizar y dosificar la cantidad de potencia necesaria en cada punto de operación del motor, ¿no? Las nuevas leyes de control motor, como las teníamos inicialmente, que nos daban solamente voltaje, frecuencia, una relación lineal, las nuevas leyes de control motor nos permiten dosificar e ir censando cómo está el motor respecto a la demanda necesaria de la máquina, podría decirse. Esa es una ley de control motor que tenemos ya integrada en los Altivar Process que se llama ley de ahorro de energía. Entonces, constantemente está censando cuánto torque necesita y le comienza a inyectar la corriente justa y necesaria para que esa máquina se mueva. Entonces, con esas leyes de control nos permite ahorrar mucho más cantidad de energía, lo que justamente nos permite invertir menos materia prima, que la energía es una materia prima, y ser más óptimos nuestros procesos, ¿no?
Mencionabas la solución para sistemas de bombeo. ¿Qué otras aplicaciones tienen los variadores de velocidad de Schneider? En realidad, los variadores de velocidad de Schneider podemos aplicarlos para sistemas de grúa, por ejemplo los 900, que tienen su sistema ya para calcular el balanceo, el enrollamiento de la cuerda, ¿no? Tenemos la función maestro-esclavo para bandas transportadoras, el control de torque avanzado, ¿no? En cascada, que eso hemos desarrollado, es una patente de Schneider, ¿no? Que deviene el control vectorial, que nos permite reducir las pulsaciones de torque, las vibraciones en la máquina y, lógicamente, los desgastes mecánicos y el prematuro cambio de las partes o de los componentes mecánicos, ¿no? Así que hay una serie de funciones que ya vienen integradas dentro de estos variadores, ¿no? Eso nos queda claro. Quería también preguntarte, ¿qué más nos comentas sobre la nueva gama 610 de Altivar Process que se está lanzando? Como les comenté, la gama de Altivar Process 610, que la tenemos allá justo a mitad de la sala, si vemos, estructuralmente es muy similar al Altivar Process, ¿no? A la familia Top. Entonces, hemos cogido las funciones esenciales de los Altivar Process para justamente aplicaciones de bombeo y ventilación. El variador es bastante robusto porque viene con sus tarjetas barnizadas y la capacidad de operar en situaciones de mucho calor, que esto se da en nuestra zona donde tenemos agro, ¿no? Donde la temperatura puede llegar hasta los 40, 45 grados. Este equipo puede operar hasta los 60 grados sin problema, ¿no? Entonces, eso nos da un amplio espectro en el cual nosotros podemos utilizar este equipo y, lógicamente, contando con los protocolos de comunicaciones, como ya hemos comentado o ya hemos mencionado, que ya todos los equipos deben estar conectados en estas nuevas eras de la tecnología y la información, ¿no? Eso es muy cierto, todas las tecnologías y soluciones que ofrece Schneider Electric son comunicables entre sí y a nivel de nube en la red. Una última pregunta, ¿por qué elegir los variadores de velocidad Altivar de Schneider Electric? Como les comentaba también y les mencioné, la idea es brindar una solución completa, ¿no? La idea de nosotros como especialistas de producto, ¿no? Como ingenieros de aplicaciones, es estudiar la situación independiente que tienen cada uno en sus plantas, ¿no? Porque cada planta es un proyecto distinto, cada proyecto es único y cada uno lleva sus condiciones, ¿no? A veces nos comentan va a ser una aplicación para bombeo o rebombeo de agua para cultivo de palta, ¿no? Pero no toman en cuenta a veces podría decirse las condiciones dinámicas en donde hay retorno de agua, la tubería está presurizada, no tienen válvula check, las bombas son distintas, ¿no? Hay N tipos de marca, hay bombas, hay motores que sí tienen un bobinado especial para funcionamiento con variadores, hay otros motores que no tienen bobinado especial para variadores, hay que proveer otro tipo de solución. El variador va a estar instalado dentro de sala, el variador va a estar instalado en la intemperie, hay que dimensionar correctamente el tablero, ¿no? Hay un poder de cortocircuito alto, va a estar sometido a sobrecargas. Entonces hay una serie de condiciones que debemos evaluar. No solamente es quiero el variador de 20 HP y ya está, sino es una serie de condiciones que nosotros debemos evaluar. Y ese es el potencial de Schneider. Como tenemos varias áreas, varias soluciones, hasta UPS, ¿no? Si necesitamos una tensión estable del UPS para la tensión de control, también podemos brindarlo. Entonces, la idea es que nosotros brindamos la solución completa con nuestros amigos de Ciel, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Alejandro. Nos queda claro que Schneider Electric no solo vende variadores, vende soluciones pensadas para cada una de sus necesidades en la agroindustria. Quisiera saber si el público tiene alguna duda. Ya saben, levantar la mano, se les alcanzará el micrófono para consultar al especialista. A ver, por favor, apóyenme el micrófono acá en la primera fila. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buenas noches. Tengo una consulta que ha sido unas particularidades que han sucedido a nivel nacional en algunas zonas como Arequipa y Olmos,
y en la zona también lateral como Jayanca, Pacora, acá en el norte. Han habido algunos pozos de agua, tanto en zona agroindustrial como también en zona para agua potable, en donde ha habido algunas proporciones de algunos químicos del mismo pozo que bombeaba. Se requiere una determinada calidad dependiendo del uso que se le va a dar en el tema agroindustrial. Si es para determinados tipos de cultivo, tiene que tener una calidad el agua, ¿no? De igual forma para el lado del agua potable. Quisiera saber, de todo lo que he venido escuchando, siempre hemos hablado como mecánicos electricistas o electricistas y electrónicos, controlar en tiempo real las señales eléctricas, mecánicas, ¿no? Torques, armónicos, pero se ha visto la posibilidad en estos, aprovechando sus años de experiencia, de integrar a esas señales, las señales químicas, en este caso, en el caso específico del agua. Sí. ¿Alguna solución habrá habido en estos? Sí, justamente lo que mencionas es lo que he podido también recoger de todos estos años que me he paseado por las agroindustrias desde La Palta, y creo que voy a estudiar agronomía, porque cada cultivo tiene su particularidad, ¿no? Hay algunos que necesitan que la tierra sea más ácida, hay otros que necesitan que la tierra sea más básica, hay otros que la palta, por ejemplo, una tierra conductiva deteriora muy rápido. Entonces, cada cultivo tiene su peculiaridad. Entonces, ahí es justamente donde ya podemos aplicar estos sistemas de control. O sea, el variador, independientemente, como ven, tiene sus funciones, pero si queremos llegar a más, ¿qué es lo que tenemos? Los PLCs, ¿no? Los PLCs ya son el cerebro en el cual nosotros podemos integrar los sensores de pH, de azufre, de análisis de agua, y crear un sistema de dosificación, ¿no? En estas piscinas, por ejemplo, yo sé que en algunas le echan azufre, ¿no? Y hacer un sistema automático para que esto funcione de manera autónoma, ¿no? Que nos vaya monitoreando. Y hay unos casos que se han desarrollado incluso ya en Estados Unidos, donde la tecnología agro está un poquito más automatizada, los gringos, ¿no? Que ellos incluso tienen ya conectado su sistema automático para predecir cómo va a estar el clima, la humedad, porque el arándano, por ejemplo, yo no sabía que se tenía que cultivar en alguna época donde no hay mucha humedad, porque si no se tienen una capa blanca, que eso es lo que piden los clientes allá en Europa, ¿no? Entonces tienen que esperar que no haya mucha humedad para cosechar. Entonces, a veces ya la gente está lista para salir, pero hay humedad ese día, ¿no? Entonces, si ese sistema de control, todo ese sistema podría decirse, de cosecha estuviera automatizado, ya más o menos sabemos con estos estudios climáticos que ese día probablemente haya mucha humedad y no vamos a cosechar. Pasémonos al siguiente día, ¿no? Entonces, sí se puede automatizar estos procesos y debemos hacerlo paso a paso, ¿no? O sea, recoger la información, la necesidad y qué es lo que usted quiere controlar, y podemos ir avanzando, y en realidad lo hemos hecho. Muchas gracias. Muy bien, nos queda claro que tenemos que automatizar los procesos para poder controlar cada variable que tengamos. ¿Alguna otra pregunta? Participen. Hay unos modelos de variadores que son para ingreso monofásico, ¿sí? Y creo que lo convierten a trifásico, pero hasta cierta potencia, ¿ya? En muchas zonas rurales la energía es monofásica, inclusive con retorno a tierra, ¿ya? Entonces, pero justo en esas zonas hay bastante demanda agrícola, las cuales no pueden ser atendidas a veces por potencia, pero sobre todo por el tema del sistema trifásico. En el caso de Schneider, ¿se tiene prevista esta situación como para poder dar una solución un poquito más amplia y poder cubrir esa demanda?
Sí, en realidad tenemos los variadores con entrada monofásica, salida trifásica, hasta cierto rango de potencias, ¿no? Lo que podemos hacer para cubrir esa demanda es utilizar los variadores trifásicos, pero derrateando la potencia, podría decirse, porque acordémonos que estos variadores funcionan. En realidad, la correcta forma de cómo seleccionar estos equipos eléctricos, electrónicos, es en base a la corriente, ¿no? A la corriente que va a pasar. Entonces, nosotros debemos calcular la corriente en 220 para que nuestro rectificador pueda soportar esa tensión, ¿no? Y podemos deshabilitar la falla de fase en la entrada para tener una tensión trifásica en la salida, ¿no? Entonces, así podemos balancear ese espectro que poco a poco está aumentando, ¿no? Y la otra alternativa también es que tenemos variadores solares, ¿no? Eso también estamos ampliando nuestra gama de variadores solares. Ahí teníamos el 31 solar, creo que llegaba hasta 20 HP, 30 HP, pero ya van a haber lanzamientos, ¿no?, en los próximos años donde ya se va a ir ampliando esa gama, ¿no? Buenas noches, una inquietud acerca de los armónicos. De pie, por favor. Buenas noches. Sobre los armónicos que generan los variadores de velocidad, no sé qué tan cierto es eso y cuál es la ventaja que tenga Schneider Electric con respecto a otras marcas. Muchas gracias por la pregunta. Sí, justamente acá ya Julio va a dar una conferencia magistral, ¿no?, sobre los armónicos, pero sí, todos los variadores, en realidad todos los equipos que tengan puente rectificador van a generar armónicos. O sea, los focos LED, las computadoras, ¿no?, los UPS. Pero ¿por qué hablamos de los variadores en su gran mayoría, en su gran magnitud? Porque los variadores son de más potencia, ¿no? O sea, un foco es de 8 watts, un variador 200 kilowatts, 300 kilowatts. Entonces, el porcentaje de inyección de armónicos que tienen estos equipos es mayor. Un variador de 6 pulsos, aproximadamente sin ningún tipo de filtro, Julio, más o menos nos inyecta del 50 al 60% de armónicos, ¿no? Entonces, para mitigar esa inyección de armónicos, ¿no?, o esa contaminación armónica que va o que viaja por nuestra red, hay diversas técnicas, ¿no? Hay filtros, inductancias de línea, hay filtros pasivos, hay soluciones multipulso, hay filtros activos, hay variadores tipo AFE, ¿no? Como base es la inductancia de línea y la inductancia DC, que Schneider ya le integra en sus variadores Altivar Process, ¿no?, y que nos ayudan a reducir un 5 a 8% la cantidad de armónicos, ¿no? Entonces, eso es como base. Después podemos ir utilizando otras arquitecturas. La ventaja es que, como les comentaba, ahí tenemos la solución que se adapta al requerimiento, ¿no? Por ejemplo, si ya tienen, ahí Julio lo va a explicar, no me quiero meter mucho a su tema, pero si ya se tiene toda una planta, podemos utilizar filtros activos, ¿no? Entonces, ahí tenemos diversas alternativas. Muy bien, tenemos espacio para una última pregunta. Buenas noches. Dentro de su nueva gama, los variadores ya cuentan con el sistema interno de maestro esclavo sin utilizar sus tarjetas alternas como hasta la anterior versión, el sistema de bombeo continuo. Sí, gracias por la pregunta. Ahí hay diversas alternativas, justamente, tú me comentas del maestro esclavo. ¿Verdad? Ahí hay que ver qué es lo que quieres lograr con este maestro esclavo. Porque hay una forma que tiene el Altivar Process de hacer su maestro esclavo a través de sus entradas y salidas solamente. Y esa misma función la tiene el Altivar 610, ¿no? Tiene unos bloques ya predefinidos que uno los puede configurar como PID, como maestro esclavo, arranque multibomba, ¿no?
Ahora, hay otra función más avanzada del Altivar Process, que ese maestro esclavo lo hace por comunicaciones, ¿no? Esa parte de comunicaciones todavía no la tiene el 610, eso lo tiene el Altivar Process, que es un equipo conectado, ¿no? Que es un equipo más inteligente. Pero el 610 cumple bien esta función de arranque secuencial, de arranque multibomba, porque ya tiene las macros predefinidas a través de sus entradas y salidas, ¿no? Que es la funcionalidad más común que hemos podido ver en la industria, ¿no? Si hay otro tipo de requerimiento, igual los podemos a través de Ciel, ¿no? Contactar para ver cuál es tu proceso y ver cuál es lo más óptimo que se adapta a tu requerimiento, ¿no? Ahí, como les digo, es cuestión de ver qué es lo que se necesita, porque a veces, bien, el Altivar Process es para mí uno de los mejores variadores, ¿no? Pero lo voy a utilizar para la bomba de mi casa. La bomba de mi casa utilizo, no sé, un ATS-01, ¿no? Chiquito nomás, ¿no? Es costo-beneficio. Entonces hay que ver bien cuál es la aplicación y cuál es el beneficio que nos va a traer, ¿no? Entonces, ahí quedamos pues para poder estudiar cada caso, ¿no? Muchas gracias, Alejandro, por esta clase, con tus años de experiencia que nos has dado en todo lo que es variadores de velocidad. Ahora seguimos con el ingeniero Julio González Advíncula, quien nos hablará de lo que debes saber sobre calidad de la energía y cómo mejorarla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien, buenas noches con todos. Para mí es un placer estar con ustedes nuevamente en la ciudad de Chiclayo, más de 2 años que no vengo por acá, y visitando justamente un sector muy importante para Perú y justamente para la economía también de Perú, que es el desarrollo de la agroindustria, ¿cierto? Y dentro de la agroindustria nosotros buscamos un punto importante, sin ello la agroindustria no funciona, que es el uso eficiente de la energía, que lo hemos visto a través de la automatización, la domótica, la enmótica que está desarrollándose en el primer escenario a través de Anthony, que nos ha presentado diferentes tecnologías de avance. Y los PLC son fundamentales. En el segundo escenario están los variadores de velocidad y buscan una sostenibilidad del uso eficiente también de la energía y nos trae mucho ahorro de energía si seleccionamos adecuadamente los variadores de velocidad. Bien, en ese escenario la energía será el corazón de funcionamiento de todas las agroindustrias y en sí de todas las industrias del sector minero, del oil and gas, entre otras. Entonces la energía es el corazón de funcionamiento y debemos cuidarla. Para cuidar la energía existe un mundo nuevo por descubrir, que es la calidad de la energía. Sin calidad de la energía nosotros vamos a tener un sistema que va a generar inactividad, efectos negativos y nuestros equipos pueden llegar al punto crítico de dañarse. Por ejemplo, si se daña un motor, el tiempo de reposición pueden ser días, semanas o inclusive meses. Si la potencia es pequeña será rápido, pero si un motor se daña y es de 500 HP, más de 500 HP, el retorno de ese dispositivo para que llegue dentro de nuestro sistema va a tener repercusiones en la parte económica y en la parte de producción de la agroindustria. Bien, entonces la calidad de la energía se va a entender como la salud eléctrica que debemos de tener al tope o en lo máximo posible para que nuestro sistema tenga un funcionamiento continuo. Bien, bueno, yo me presento ante todo, yo soy Julio González, yo me encargo de dar el soporte técnico especializado en temas de calidad de energía para el clúster andino en Schneider Electric. Y son 5 países, está Perú, está Colombia, está Venezuela, también Ecuador y Bolivia. ¿Okay? Y tengo ahí unos años de experiencia, tuve especializaciones en Brasil, en Colombia, empezando por eficiencia energética, que fue mi primer interés cuando salí de la universidad. Siempre empecé por eficiencia energética, pero en eficiencia energética vi un vacío, que es cómo cuidamos ese desempeño energético si la calidad de la energía no está bien. Y actualmente las industrias modernas, ¿qué es lo que buscan? Automatizar el sistema, aplicar nuevos dispositivos basados en electrónica y en electrónica de potencia. Recordemos un poquito de historia, ¿no? La industria nace porque en Nueva York y en Estados Unidos empiezan justamente las grandes ciudades. Las grandes ciudades empiezan las personas a desarrollar mayor demanda de insumos. La industria 1.0 que mostraba Alejandro en sus diapositivas
Empieza con las máquinas a vapor o las máquinas a combustión. Esas máquinas a vapor, máquinas mecánicas, no son eficientes para lograr un insumo de producción que la sociedad lo necesita. La agroindustria tiene ese objetivo, alimentar las grandes ciudades, ¿no? Que no solamente está en Perú, sino también es internacional y nosotros somos un referente dentro de Latinoamérica. Bien, entonces esas industrias necesitaban una nueva fuente de energía eléctrica. Aparece la corriente continua, pero que solamente es aprovechado por el alumbrado del sector público de Nueva York y Nueva Jersey. Bien, esa corriente continua no era muy bueno para la industria porque se necesita un transporte muy lejos, las cataratas del Niágara estaban muy lejos de las ciudades. Y la corriente continua en ese entonces tenía muchas pérdidas por la línea de transmisión, por la distribución. Entonces aparece un personaje en ingeniería eléctrica muy interesante y muy valioso en esa transformación de la industria 1.0 a la industria 2.0. Y seguramente ustedes como ingeniero lo conocen, que es Nikola Tesla. Y Nikola Tesla genera el invento más innovador, que es el motor de inducción. Y el motor de inducción revoluciona la industria y empieza a aplicarse a diferentes equipos, el sistema de bombeo, los molinos, los ventiladores, extrusoras, inyectoras, brazos robóticos, que lo vemos hasta la actualidad, funcionan a través de un equipo inductivo. Y cuando aparece el equipo inductivo, empieza la tecnología de cómo arrancamos aquel equipo inductivo porque genera una corriente pico de arranque. Primero, conectado directamente, el motor se daña en el estator o rotor debido al torque generado en su salida en la parte de potencia mecánica, ¿cierto? Aparece después el arreglo de contactores estrella-triángulo. Después de ese arreglo aparece el arrancador de estado sólido o conocido como soft starter y finalmente aparecen los variadores de velocidad, 1984. Pero antes de que aparezca la electrónica de potencia a través de un variador de velocidad, apareció en 1969 el primer PLC y empieza la era de la digitalización, pero en la automatización, la industria 3.0. Y actualmente, hablar de la tecnología que tenemos en nuestro sistema es hablar bastante de todos los equipos que ya vienen conectándose a una red eléctrica para que todo sea comunicado. Hay países en China. Los gerentes de mantenimiento vienen a Perú y desde Perú pueden monitorear sus diferentes dispositivos en sus sistemas agroindustriales. Bien, entonces esa tecnología ha avanzado tanto que es muy bueno y nosotros ya no podemos alejarnos de ese avance. La electrónica de potencia y la electrónica sigue avanzando. Según los datos del Instituto de Energía de Estados Unidos, nos dicen que para el 2030 el 80% de flujo de energía debe pasar por un equipo de electrónica. Bien, entonces los equipos electrónicos están en aumento. ¿Y cuál es la desventaja de un equipo basado en electrónica de potencia? Es que genera una conmutación de tiristores, diodos o también de IGBTs. Y esas fuentes de conmutaciones generan el conocido armónico, que lo definió Fourier, ¿no? Fourier hizo un análisis de una forma distorsionada y lo descompone en formas múltiplos de nuestra frecuencia fundamental. Y a esas descomposiciones los denomina armónicas o armónicos. Los armónicos aparecen y empiezan a degradar el perfil sinusoidal perfecto de la tensión y de la corriente. Cuando se degrada el perfil de la tensión y la corriente, se empieza a degradar los diferentes dispositivos conectados, como puede ser un motor, como pueden ser los transformadores, como son los cables, y diferentes dispositivos sensibles tienden a fallar. Entonces los armónicos son culpables de la degradación de la salud eléctrica de nuestro sistema y también de la degradación de diferentes dispositivos que pueden llegar a fallar y muchas veces nosotros no lo sabemos. Bien, y hacemos una analogía en este punto. ¿Qué son los armónicos? Nosotros lo podemos entender como los virus en una computadora. Cuando nos compramos una computadora, una laptop, estamos muy felices, lo vamos a estrenar, nos dicen el antivirus vale 100 soles, 200 soles. No voy a invertir en ese antivirus porque me vale 100 soles o 200 soles. La laptop, una laptop gamer, acá a los que les gusta, una laptop puede estar 6,000 soles, 12,000 soles, y no invertimos en un antivirus que está 100 o 200 soles. Jugamos nuestros diferentes juegos digitales, pasa un año y medio, y el equipo, la laptop, la pantalla se pone negra. Y después vamos al técnico, no existía un antivirus, y los virus existían y nosotros nunca lo hemos visto. En nuestro sistema agroindustrial es muy parecido.
nosotros en nuestro sistema está funcionando todo bien, uy, el cable está calentando, tiene una temperatura superior, el transformador empieza a vibrar, parece que ha caído el aislamiento. Bueno, que siga continuando, que siga funcionando. Y llega un punto después de un mediano o quizás largo plazo y empieza a colapsar. Vamos a buscar por qué se originó y empieza la importancia de un estudio de calidad de la energía. Medimos y encontramos que los índices de armónicos son elevadísimos y es donde ya empezamos, ¿por qué no hemos hecho esta solución así como una laptop, activarle un antivirus? En nuestro sistema no buscamos una solución para mitigación armónica. Bien, y en ese objetivo de la mitigación armónica, nosotros en Schneider Electric buscamos la aplicación avanzada que son los filtros activos de potencia. Un filtro activo de potencia es el eliminador de armónicos o también lo podemos indicar como el compensador de armónicos. ¿Ok? Entonces es importante conocer los diferentes pasos que nosotros debemos de llevar para determinar una solución de mitigación armónicas y mejorar la calidad de la energía en nuestro sistema. Bien, la calidad de la energía no solamente es armónicos, es un ambiente muy grande, pero el segundo puesto de las perturbaciones más críticas está dentro de los armónicos porque estamos en esa era digital de modernización de tecnología. ¿Ok? Entonces, muy importante conocer, primero, si tenemos armónicos en nuestro sistema. Después, 2, de dónde se originan esos armónicos. Y finalmente, 3, buscar una implementación adecuada y de esa forma liberarnos de los efectos de armónicos que en cortos, medianos o largos plazos nos pueden generar inactividad, daño de equipos y eso tiene una repercusión tanto económica como técnica y aparte va a afectar la producción de nuestro sistema eléctrico. Así que en Schneider tenemos una solución avanzada que es el Accusai Plus y tiene el objetivo justamente de eliminar armónicos, los parámetros THDI y THDB, eliminar el factor de potencia tanto inductivo como capacitivo y también cuando existen desequilibrios mejora y compensa las corrientes negativas. Y de esa forma estamos logrando eficiencia energética y mejorar el desempeño energético. Entonces, eficiencia energética es un mundo muy bueno, pero no tendría una base estable si la calidad de la energía en nuestro sistema está siendo degradada. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, esa era la presentación que quería comentarles. Nosotros estamos en diferentes proyectos viendo cómo la agroindustria aumenta las tecnologías y tenemos que poner un enfoque ya detallado a través de estudios de calidad de la energía para verificar cuáles son esas fuentes y perturbaciones que finalmente están degradando a nuestro sistema. Por ejemplo, esta semana hemos visitado muchas agroindustrias y hemos encontrado bancos de condensadores que están generando sobretensiones, transformadores que se empiezan a derratear, inclusive variadores de velocidad que en su conjunto están generando incompatibilidades y muchas veces son efectos de los armónicos. ¿Ok? Bueno, yo quedo disponible ante cualquier duda, ante cualquier consulta para poder absolver las dudas o inquietudes que tenga. Muchas gracias. Muy bien, Julio. Para que nos quede claros a todos, ¿sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de energía? Bien, como comentaba, cuando hablamos de calidad de la energía, podemos decir que es la salud eléctrica de nuestras instalaciones. La calidad de la energía va a definir los parámetros y desviaciones que pueden existir en 3 parámetros fundamentales en nuestro sistema eléctrico. 1, la tensión, 2, la corriente y 3, la frecuencia. Son estos 3 parámetros que tienen que tener un índice lo más estable posible y lo más equilibrado posible. Si existe una desviación en alguno de los parámetros de la tensión, de la corriente o de la frecuencia, inmediatamente la calidad de la energía se degrada. De ahí la importancia de buscar siempre ver los efectos u orígenes de perturbaciones, eventos que puedan generar y degradar los perfiles de la tensión, la corriente o la frecuencia. ¿Bien? Bien, ahora nos comentabas, hacías esta analogía de los antivirus en las computadoras. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son los efectos de no tener este filtro y no tener una buena calidad de energía? Exacto. ¿Qué pasa cuando no tenemos buena calidad de la energía? Muchas veces nuestros equipos funcionan. Normalmente los armónicos, por ejemplo, generan un efecto a mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué efectos podemos tener?
Uno, el derrateo de la vida útil de un transformador. El derrateo de la vida útil de un transformador, de un motor, de los cables. Cuando un cable se derratea, el efecto Skin, el efecto Joule es mayor, las pérdidas serán mayores. Y esos efectos pueden generar cortocircuitos. En una sala eléctrica, en una subestación eléctrica, que se genere un cortocircuito, eso puede ser muy crítico para diferentes dispositivos. Desde el tablero más pequeño, el tablero de distribución, las celdas de llegadas, el transformador puede afectarse. Y también podemos ver el efecto más crítico de los armónicos, que sería el efecto de resonancia. La resonancia es una sobretensión que cabe la posibilidad que un condensador llegue al punto crítico de explotar. Nosotros como electrónicos, en los laboratorios hemos hecho pruebas de un condensador electrolítico pequeño, seguramente, y algunos para ver qué es lo que pasa cuando cambiamos la polaridad de un condensador electrolítico más pequeño que nuestro dedo. El condensador pequeño explota, arroja un líquido 20-30 centímetros y ese líquido es caliente y nos puede causar también quemaduras. Ver un condensador que llega al punto de resonancia, que es 20 centímetros de diámetro, una altura de 30-40 centímetros, que en un tablero eléctrico explote por efecto de armónicos, puede generar hasta un incendio y si hay operarios cercanos puede ser fatal. Y eso ha ocurrido en algunas siderúrgicas. Personas cercanos a banco de condensadores tuvieron la mala suerte que en ese punto llega a explotar. ¿Bien? Entonces, existen problemas críticos técnicos, pero también repercusiones económicas que se va a dar en la disponibilidad de la energía. Va a generar inactividad. Una empresa de cables muy conocida en Perú, la más importante diría yo, el año pasado, en el 2019, tuvo un incidente en junio. Se llevó una subestación completa. 3 transformadores de 1 mega, 3 megas que se han dañado, tableros eléctricos de distribución, celdas de llegada, celdas de distribución y pérdidas más de $1 millón por el efecto de armónicos. Cada sistema tiene sus particularidades, como comentaba Alejandro, y es un mundo por descubrir en calidad de la energía y los efectos pueden ser múltiples. Muy bien. ¿Y el factor de potencia y armónicos es parte de la evaluación de la calidad de energía? Exacto. El factor de potencias es un indicador de desempeño energético y siempre va a estar representado en nuestra facturación. En Perú, ¿cuál es el factor de potencia mínimo que nos exigen para el usuario final? 0.95. ¿Alguna otra respuesta por ahí? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 0.96. ¿Quién dijo 0.96? Ya tiene un punto más para la tablet. Un ticket más, un ticket más. No, exactamente 0.96 es el factor mínimo que exige Perú. Y hay algo interesante que les comento en este punto. En Perú es uno de los países a nivel casi global. Yo revisé toda Latinoamérica, Europa, Centroamérica, y el factor de potencia típico que exige la empresa de distribución es 0.9. Casi todos los países exigen 0.9. Chile por ahí nos quiere alcanzar con 0.93. Ecuador, Colombia 0.92. Y Perú nos exige 0.96. El factor de potencia típico de un motor, 0.8, 0.84. El más eficiente, 0.92. Y nos exigen 0.96. Entonces se crea la necesidad de compensar la energía reactiva. ¿Cuál es la primera solución? Banco de condensadores. Los bancos de condensadores se instalan, los armónicos afectan al condensador, puede generar la resonancia y puede explotar y traernos esos efectos negativos. Entonces, en calidad de la energía, el factor de potencia y los armónicos son vitales para el análisis, porque puede traernos efectos negativos si logramos solamente analizar factor de potencia y no analizamos la calidad de la energía. Y acá se evidencia de forma rápida: eficiencia energética, factor de potencia; calidad de la energía, armónicos. ¿Se debe analizar en conjunto? La respuesta es sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo saber si no estoy cumpliendo con el factor de potencia que me piden o tengo estas afectaciones en mi instalación? Esa es una pregunta importante y es el primer paso que nosotros debemos de tener, ¿sí? Tomar conciencia y verificar cuál es el factor de potencia de mi sistema. ¿Cómo sabemos cuál es el factor de potencia del sistema eléctrico? Uno es a través de las facturas eléctricas.
vemos nuestra factura eléctrica y si tiene un concepto de pago por factor de potencia, inmediatamente nuestro factor de potencia está, pago por consumo en exceso de energía reactiva, inmediatamente nuestro factor de potencia está por debajo de 0.96 y es una alerta. La factura va a definir el factor de potencia global mensual. Ese es un punto. Otro punto a través de mediciones, y eso es más exacto y más detallado. Para ello las mediciones pueden ser permanentes. Schneider tiene una gama de medidores que van desde contactores que pueden capturar factor de potencia hasta analizadores de redes fijos como el ION 9000. Si alguien ha visto el ION 9000, hasta tiene la pantalla ya táctil, ¿no? Y es un medidor clase A. La IEC 61430 certifica medidores avanzados para calidad de la energía como clase A y clase S. Entonces, tenemos que conocer la criticidad y la complejidad del consumo de la energía. ¿Quiénes nos van a ayudar? Los medidores de calidad de la energía. Y si no tenemos medidores, propongamos hacer un estudio de calidad de la energía a través de la adquisición de analizadores portátiles, y existen diferentes equipos que en el mercado van ganando campo para realizar un estudio de calidad de energía. Y de esa forma respondemos la consulta: necesitamos conocer la criticidad y complejidad de nuestro sistema a través de las mediciones. Las mediciones serán nuestros ojos hacia los problemas que existen en nuestro sistema industrial. Muy bien, y si hemos hecho estas mediciones en la instalación, ¿cómo podemos mejorar y eliminar esos efectos negativos? Bien, esta es ya la última parte. Para eliminar efectos negativos de calidad de la energía, cumplimos lo que nos decía Lord Kelvin. Lo primero nos decía: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora siempre se va a tender a degradar. Entonces, para evitar que se degrade en nuestro sistema eléctrico, necesitamos conocer qué soluciones existen en el mercado. Y el día de hoy hemos puesto un enfoque más a los armónicos, que es un problema muy crítico para la agroindustria o para muchas industrias en sí en general. Bien, y una solución son los filtros activos de potencia. ¿Qué es un filtro activo de potencia? Es un equipo basado en electrónica de potencia. Si el problema es la electrónica de potencia, y la electrónica de potencia es dinámico y flexible, en milisegundos cambia de estados, y la solución tiene que ser similar o superior a la electrónica de potencia. Así que el filtro activo de potencia es una solución avanzada en armónicos, mitigación de armónicos, también corrige el factor de potencia y también elimina justamente el desequilibrio. De esta forma, el filtro activo sería una solución muy óptima. Ya en muchos proyectos se obvia los filtros pasivos, ya no se usan los bancos de condensadores y se empiezan a aplicar filtros activos de potencia. Bien, entonces en calidad de la energía nos hemos enfocado a factor de potencia armónicos, pero hay que tener en cuenta que también existe subtensiones o sobretensiones que duran por menos de un minuto. Esas variaciones instantáneas momentáneas se denomina SAG y SWEL. Nosotros en Schneider también hemos detectado que muchos usuarios, cuando arranca un motor, ¿qué es lo que pasa? Se genera una subtensión y después se estabiliza. Cuando se genera una subtensión, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Se genera una corriente elevada. Si tenemos una carga sensible, esa corriente lo puede afectar. Muchas veces se quema un PLC, se quema un dispositivo de control. No sabemos el por qué ha pasado. Y muchas veces es por el efecto SAG de caída. Y también se puede generar sobretensiones cuando se desconecta una carga de gran inercia. Entonces el SAG y el SWEL también es un problema en calidad de la energía. Estamos muy cerca de lanzar un nuevo equipo que es el PowerLogic DBR, restaurador dinámico de los niveles de tensión. También tenemos sistemas donde están muy alejadas del punto de suministro y las tensiones tienden a caer. Entonces necesitamos un estabilizador dinámico de la tensión. Y bueno, a futuro vamos a tener también aplicaciones de restauradores dinámicos o muy conocidos como DBR. También se habla en calidad de la energía de transitorios. Lo típico era decir que un rayo cae y se genera un pico de la corriente. Solución, un pararrayo, ¿no? Aterrado, que esté bien aterrado, tipo flanking, entre otros. Bien, esos transitorios no solamente es algo natural que cae en la línea o cercano a la línea o cerca a la subestación eléctrica, sino esos transitorios, por la actuación de los diferentes equipos, se generan transitorios. Y en Schneider tenemos DPS, TBS, NEMA, IEC, que también son soluciones.
Entonces, lo que quiero concluir en esta parte es que calidad de la energía no solamente es armónicos y factor de potencia, es muy importante, sí, pero existe un abanico muy grande de diferentes efectos de calidad de la energía y cada uno de ellos es analizado de la forma más adecuada y también tiene soluciones dedicadas, ¿ok? Muchas gracias, Julio, por toda la información. Nos queda claro que para saber las afectaciones en nuestra instalación tenemos que instalar un dispositivo de medición y con eso sabemos qué medidas podemos tomar para mejorar nuestra instalación eléctrica. Este es el momento de las preguntas del público. ¿Alguna inquietud que tengan? Es el momento de resolverlas. Exactamente, ¿cómo se compone el filtro activo? Bueno, vamos a conocer primero un variador de velocidad porque es más conocido. Un variador de velocidad tiene una etapa de rectificadora, una etapa rectificador donde la corriente alterna pasa continua. Después de la etapa rectificadora viene el enlace DC, que son condensadores en DC, generalmente mayor de 400 voltios o 600 voltios. Después de este enlace DC viene la etapa inversora, que está en base de IGBTs. Entonces existen 3 etapas de potencia diferenciadas: el enlace de rectificación, el enlace de condensadores y el enlace de inversores. De corriente alterna a continua, los condensadores mejoran esa continuidad y la parte inversora, a través de la modulación de ancho de pulsos, genera una onda regulada o ondulada controlada, ¿no? Y ya se logra el control del torque y todo ello. Bien, el filtro activo es muy parecido, pero sin etapa rectificadora. Solamente un condensador y una etapa inversora. Esa etapa inversora son IGBTs de 3 niveles, de las últimas tecnologías en Schneider Electric, y al tener solamente una etapa inversora y el enlace DC, tiene un comportamiento como fuente de tensión. Así que el filtro activo se comporta entregando corrientes dedicadas hacia la carga. Digamos que en un instante de tiempo la carga necesita 100 amperios para mitigar el quinto orden armónico. El filtro activo entrega 100 amperios para eliminar el quinto orden armónico. Pasa un segundo y necesita 110 amperios. El filtro activo se adecua a la carga y entrega 110 amperios, porque la electrónica de potencia está basada como una fuente de tensión. Bien, esa es la parte de potencia. Ahora, la parte de control, el filtro activo tiene transformadores de corriente que toman las referencias del sistema. Es decir, tiene un medidor interno muy parecido a un analizador de redes, un control denominado DCP. Ese control de DCP, por diferentes teorías, como la teoría de potencias instantáneas de Akai, que algunas veces en la universidad lo hemos visto, toma esas referencias del sistema, la corriente y la tensión. ¿Cómo lo ve? Lo ve distorsionada. Un sistema de estimación genera miliamperios y va al DCP. El DCP es el cerebro que empieza a activar la modulación de ancho de pulsos para los IGBTs, y los IGBTs pasan de estado on a off, y de esa forma está generando una corriente inversa para eliminar los armónicos y también para compensar la energía reactiva. Entonces hay 2 partes diferenciadas: la parte de potencia y la parte de control a través de la electrónica. ¿En alguna etapa se hace control sobre los trascientes? La respuesta es no. La respuesta es no. El filtro activo se protege frente a los trascientes de la red. Un trasciente está en microsegundos o nanosegundos. Y el filtro activo internamente tiene TBS o DPS que se protege frente a esos efectos externos. ¿Se le tendría que agregar supresor de trascientes? No, el filtro activo viene con todos los equipos para protección de sag, de swell, de notch, de flicker, también efectos de transientes. Internamente tiene todo compacto. Ese es un punto importante. Otros fabricantes sí necesitan adicionar a sus equipos DPS o TBs. El filtro activo de Schneider es un equipo completo. ¿Bien? Ingeniero, una última consulta. Sí. En las instalaciones locales, en las cuales he participado en algunos trabajos, bueno, estamos hablando de la agroindustria, ¿no? Sí. Pero a nivel general, algunos colegas ponen como solución el uso de transformadores de aislamiento para el control de, digamos, las distorsiones, llámense armónicos o flickers, etcétera. ¿Hasta qué punto este transformador de aislamiento con el K13, que es el máximo que nos ofrecen los fabricantes, nos otorga cierta protección
porque hasta donde entiendo, si existen estas distorsiones, este transformador de aislamiento en su etapa primaria también sería afectado en el tiempo. Y en este caso, las cargas a proteger estarían ya protegidas. Esa sería la consulta. Claro. Entonces, partimos de qué es un transformador de aislamiento. Un transformador de aislamiento tiene una transformación o una relación de transformación de 1 a 1. Puede ser de 380 voltios, lo pasa con neutro a 220, 230, o simplemente de 440 a 440 es un transformador de aislamiento. No da un cambio del nivel de tensión. Y el transformador de aislamiento es una impedancia inductiva. Cuando analizamos armónicos, vamos siempre a analizar cuál es la impedancia de la carga. Eso es lo más importante en armónicos. En la teoría de armónicos de superposición, las teorías de armónicos de análisis, siempre es la impedancia. Bien, entonces un transformador de aislamiento representa una impedancia inductiva, como lo representa cualquier transformador. Entonces, frente a altas frecuencias, el transformador de aislamiento se comporta como un bloqueo al flujo de armónicos hacia la red y de la misma forma de la red hacia las cargas. Así que ese transformador de aislamiento bloquea lo que es algo externo y lo que es algo interno. Ese transformador de aislamiento tiene una característica importante que lo comenta, que es el factor K. El factor K es un factor que se obtiene en las mediciones y los fabricantes de transformadores lo toman en su diseño. Puede ser un factor K3, 4, 13, también puede llegar a ser 21 o 41 en algunas aplicaciones especiales. Entonces el transformador de aislamiento de las cargas conectadas, el flujo de armónicos hacia la red los va a mitigar en un máximo de 50%. Si las cargas generan distorsiones, digamos 40%, hacia la red después del transformador de aislamiento existirá un 20% aproximadamente. Aísla a los armónicos y no deja que fluya hacia la red. Y de los de la red no van a llegar a estas cargas. Pero ¿qué es lo que pasa? En este ambiente donde se conectan las cargas y hemos puesto 40%, existe armónicos que están fluyendo, algunos al transformador de aislamiento y otros entre ellos. Supongamos que acá existen cargas distorsionantes y cargas no distorsionantes. Esas cargas no distorsionantes pueden absorber esos armónicos y se puede afectar. Y esa es la compatibilidad electromagnética en dispositivos robustos, débiles, que pueden afectarse en ese ambiente. Entonces, un transformador de aislamiento nos ayuda a bloquear los armónicos, sí. ¿Nos ayudará a mitigar al 100%? No, todavía es una tecnología de bloqueo. Es muy parecido en un variador de velocidad, aprovechando esa pregunta, un variador de velocidad también puede adicionar reactancias inductivas. Y esas reactancias inductivas también limitan a los armónicos y bajan, ¿no? Como comentaba, un variador puede producir entre 50 y 60% de distorsión, con una reactancia de línea de 3%, o denominado también reactancia de choque, que lo colocan en la entrada, evita los cambios bruscos de la corriente y también atenúan los armónicos y lo baja en un 30-35% aproximadamente. Entonces, una primera solución para los armónicos va desde la carga, adicionar inductancias, ¿no? Sería una primera solución muy buena. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Unas dos consultas. Sí. Una es, ¿cuál es la potencia mínima que se comercializa en los filtros? Y la otra es, ¿tiene algo que ver que sea sistema 380 neutro o en delta, o hay alguna variante de aplicación de los filtros? Ok. Bien, esto es importante porque acá en Perú y sobre todo en la agroindustria existe un sistema 380 con neutro, ¿no? Y aprovechamos para conectar nuestras cargas monofásicas en aquel sistema. Y es muy típico en diferentes sectores. Bien, pero empezamos con la primera parte. ¿Cuál es la capacidad de un filtro activo? La capacidad de un filtro activo, como había comentado, es una fuente de corriente o una fuente de tensión que entrega corriente. Así que se determina por capacidad de corriente. Se puede instalar desde 208 voltios hasta 480 voltios en baja tensión típicamente. Bien, y la fuente de corriente puede ser desde 20 amperios, un filtro que entrega 20 amperios, 30 amperios, 50, 60 amperios. Esos primeros filtros son de 4 hilos, orientados a un sistema de 4 hilos. Bien, después de 60 amperios existe un filtro también de 60 amperios, 120, 200 y 300 amperios. Esos filtros activos son autosoportados con grado de protección IP54 y es de 3 hilos.
más orientado a las cargas trifásicas. Bien, entonces la capacidad varía desde 20 amperios hasta 300 amperios. ¿Qué pasa si necesitamos más de 300 amperios? El filtro activo es modular. Uno se vuelve máster y los demás seguirán siendo esclavos y la capacidad del filtro activo tiende a crecer. Podemos llegar hasta 10 filtros activos en paralelo. Un máster gobierna 9 esclavos, el filtro más grande de 300 amperios. 300 amperios por 10, podemos formar una solución de 3000 amperios en baja tensión. Bien, y ahora en el sistema, ¿qué pasa con un sistema trifásico y un sistema trifásico con neutro? El neutro es donde circula la corriente de desequilibrio para lograr la estabilidad y simetría en la red. Pero en el neutro también se suman los armónicos múltiplos de 3. Los múltiplos de 3, el tercer orden armónico, el sexto, el noveno, les gusta bastante el neutro. ¿Por qué? Porque son corrientes homopolares. Bien, en armónicos también hay secuencias positiva, negativa y homopolar. Y los múltiplos de 3 son homopolares. Entonces, de todas las fases se van sumando en el neutro y el neutro puede generar sobretemperaturas y puede llegar al punto crítico también de afectar y generar neutros flotantes y las tensiones se desequilibran, ¿no? Entonces, es importante de 4 hilos usar filtros activos de 4 hilos. Si es un sistema trifásico sin neutro, soluciones de filtros activos trifásicos sin neutro. ¿Bien? Muy bien, tenemos espacio para una pregunta más. A ver, por favor, acérquenme. En la gama, buenas noches. En la gama PM que tienen en medidores de energía, ¿cuál es el modelo específico que me puede lograr medir lo que son subtensiones instantáneas? Me interesa, por favor, gracias. Bien, un medidor ya basado un poco al detalle, para capturar variaciones instantáneas necesitamos que tengan más de 500 muestras por ciclo. ¿Cuánto es un ciclo? Es 16.6 milisegundos de 60 Hz. Un medidor de alta gama en 16.6 milisegundos capta más de 500 muestras por ciclo. Un medidor de gama intermedia básica no tiene esa característica de tecnología. Entonces, las muestras por ciclo pueden capturar inclusive transitorios. Entonces, para capturar variaciones instantáneas, que sería el SAG o el SWEL. Ese es el SAG y el SWEL que puede aparecer en un segundo, en menos de un minuto y desaparece. Bien, y el medidor mínimo de característica que captura esas caídas de SAG o SWEL es el PM8000, el ION 7400 o el ION 9000. El PM8000 es la más básica que va a capturar esos eventos y tiene memoria de almacenamiento de 2 GB y lo puede capturar como evento y también se puede registrar todos esos efectos de SAG. El PM8000. Muy bien, habiendo terminado la ronda de preguntas y las 3 exposiciones, recuerden que tenemos al final del auditorio los equipos, cada especialista estará situado al lado de la solución de gestión y calidad de energía, de variadores de velocidad y de automatización de máquinas.